Buen día, ¿cómo andan? Colecciones, set. Set es una interfaz, por lo tanto, set significa conjunto. Es un conjunto, como había en los conjuntos de la escuela, es un conjunto de elementos, ¿sí? Tal cual pasó con las listas, tal cual nos pasó con las listas, pero me salgo así no les ocupo lugar, tal como pasó con las listas, los conjuntos son una interfaz, o sea, no se puede implementar o instanciar un conjunto. No podemos hacer new set, no va. New set, esto no se puede, porque es una interfaz. Define una colección que no puede contener elementos duplicados. Y esta es la principal característica de un conjunto. Una colección que no puede contener elementos duplicados. Las implementaciones que tenemos en un conjunto son el hash set, el tree set o el linked hash. Son tres conjuntos diferentes. Esta es la primera parte de la teoría de conjuntos y la principal. Entonces, define una colección que no puede contener elementos duplicados. Tal como todas las colecciones que venimos viendo, si yo hago un set, por ejemplo, le tengo que poner el tipo. Por ejemplo, vamos a ponerle así genérico, un tipo T, conjunto, igual a new, alguna de estas. Por ejemplo, hash set, y acá iría el mismo tipo y no admite elementos duplicados. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer un add de, no sé, un 3, supóngase que es íntegra, agrego 3 y después quiero hacer add 3, no voy a poder. O sea, no me va a decir nada, pero no lo va. No admite elementos duplicados. ¿Cómo se daría cuenta la estructura que tiene elementos duplicados? Acá espero respuesta. ¿Con el método comparable? Comparable, el método comparable. Comparable es una interfaz, no es un método. Ah, Recorriendo en un bucle y haciendo que recorremos en un bucle, y si recorremos en un bucle ya podemos no poner elementos duplicados. ¿Cómo me doy cuenta que no puedo volver a agregar el 3? no, los tiene que comparar de alguna manera. Los tiene que comparar de alguna manera. Bien, esa es la lógica, los tiene que comparar. ¿Qué significa comparar en este caso? Vamos a hacer un dibujito, perdón, pero estoy tratando de maximizar este. Bueno, vamos a suponer que tenemos un conjunto, vamos a hacerlo así grandote, y vamos a suponer que tenemos puntos dentro del conjunto. Y un punto vamos a modelarlo como un objeto que tiene, por ejemplo, coordenadas 3, 2, ¿sí? Después acá hay otro punto que tiene coordenadas 5, 7. Es un set, este sería un set de objeto punto. Para que veamos un ejemplo un poquito más concreto. Vamos a llamarlo, el conjunto se llama puntos, y le digo puntos. Entonces yo le digo puntos, punto add, no, espera que no cambié, puntos, punto add, y un new punto, y le voy a pasar un 5, 7. Tácate, esto va a dar como resultado, nada, no se va a agregar. ¿Por qué no se va a agregar? ¿Cuál es el método clave acá? ¿Cuál es el método clave? El método que manda acá es el equal. Si no tengo equals, esto no va. Pulgar para abajo, ¿cómo pulgar para abajo? ¿Por qué? El método clave es el método equals, porque cuando ustedes hablaban de comparar o querían recorrerlo en un bucle, ¿haciendo qué? Fijándose si el objeto está. ¿Y cómo me doy cuenta si el objeto está? Tiene que ser igual a uno que, o sea, el que yo quiero meter, lo comparo con lo que hay y ¿cuál es el medio de comparación? El equal. Es el equal. Ese es el método clave. Si mi objeto, si el tipo de dato que yo quiero guardar acá, o sea, mi class punto, debe tener implementado el equal. El equal y el hash code también, siempre van los dos. Tiene que tener el método equal. Si la class punto no tiene implementado el método equal, este tema de los conjuntos se va a complicar. O sea, algo va a pasar, va a aparecer por ahí algo muy raro, ¿sí? Y ahora enseguida viene la otra parte que me habló recién, el que me habló de comparable, también tiene que ver lo de comparable. Ahora vamos a ver dónde. Acá empieza a pasar eso que yo les digo siempre, cuando uno empieza a ver esto, empiezas a cerrar un montón de conceptos y cosas que vimos a lo largo de toda la cursada. También
Yo para el contains, por ejemplo, en una lista, si yo tenía el método contain y le paso un objeto, yo le paso un objeto o a método contains de cualquier cosa. ¿Cómo sabe el que está mandando el mensaje contains si este objeto ya está en esa estructura? Y tiene que estar el equal. Si no tengo el método equals, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Un assert equals en un JUnit tampoco se puede hacer si no tengo el método equals de ese tipo de datos. Así que eso es fundamental. El método equals yo lo necesito cuando quiera operar con conjuntos, o hacer ejercicios o usar la estructura set para algo que me sea útil. Por supuesto, esto se pone de manifiesto cuando yo estoy trabajando con mis tipos de datos. Por ejemplo, punto. Si yo uso integer para meter enteros, bueno, integer ya tiene todo implementado. String lo mismo. Si hago de string o de integer, ya tiene todo implementado. Entonces, como ya tiene todo implementado, yo descanso y lo uso. Pero cuando tengo un tipo punto, un tipo persona, un tipo figura, círculo, qué sé yo, lo que fuera, entonces yo tengo que ver que mi tipo de datos, mi class punto, implemente el método equal. Si no, esto va para atrás. Bueno, como primera medida, entonces, bueno, entonces tenemos hash set. Almacena los elementos en una tabla hash, no importa el orden que ocupen los elementos. Bueno, si queremos implementarlo en un hash set, junto con el equal siempre se creaba el hash code, así que también lo hacemos. Triset. Almacena los elementos ordenándolos en función de sus valores. Los elementos almacenados deben implementar la interfaz comparable. Si yo los quiero ordenar, yo quiero que los guarde ordenados. O sea, además el triset, además de que me elimina duplicados, me los ordena automáticamente. Pero tal cual, hablábamos del equals, los elementos que yo quiero guardar tienen que implementar la interfaz comparable. O sea, tiene que tener el método compareTo. Si no, esto no funciona. Y además hay algo muy importante. Otra cosa muy importante, a ver si me pueden seguir con esto. Es que si ustedes tienen el punto, por ejemplo, la clase punto, imaginen que yo digo, por ejemplo, punto P1, punto equals el punto P2. ¿Sí? Dos puntos. Si esto da true, quiere decir que los dos puntos son iguales. Entonces, también debe pasar que P1, punto, compare tu P2, ¿cuánto tiene que dar? También true. No, ¿qué devuelve compare tu? Muy bien, 0. Compare tu devuelve un entero. 1, 0, menos 1. Entonces, ¿qué tiene que dar? 0. Y esto que está acá, es, pero fundamental que lo entiendan para que un conjunto funcione. Si no, y aparte de este tipo de cosas, ningún compilador, ni nadie les va a mandar un mensaje de error si hacen esta pavada, ¿sí? Si no cuidan esto, el conjunto vuela por los aires, hace cualquier cosa y ustedes no saben por qué. Y ustedes dirán, ¿y esto cuándo puede fallar? Y les voy a poner un ejemplo aquí abajo, como hacer una hojita nueva. Supónganse que estamos modelando la clase punto, ¿sí? Que ya la hemos hecho, tenemos un puntito acá, la coordenada x1, coordenada y1, entonces tenemos el punto P1 de coordenadas x1 y 1. Vamos a poner valores concretos para que se entienda más. Por ejemplo, 1,1. Y después tengo el punto P2, vamos a suponer que esto es igual a 1, y esto es igual a 1. Y el punto P2 de coordenadas menos 1, 1. O sea, menos 1 de x, 1 de. Acá vamos a sacar esto. Tiqui, tiqui, tiqui. Este es el otro P2, que tiene coordenadas menos 1 de x, 1 de. ¿Y se acuerdan cuando hablamos de hacer el compare to de puntos? Esto lo hemos hecho, el compare to. ¿Cómo hacemos el compare to de puntos? ¿Cómo lo habíamos hecho? Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para comparar los puntos? Y se nos ocurrió, y bueno, digamos que los puntos se ordenan por su distancia al origen. Entonces, ¿cuál es la distancia al origen de P1? O sea, el módulo de P1. La distancia al origen de P1 es raíz de 2. Y la de este también es raíz de 2. Por lo tanto, compare to, o sea, si yo con estos dos puntos hago P1, punto, compare to P2, esto da 0, porque los dos tienen la misma distancia al origen. Pero ¿qué pasa si hago? Porque elegí que el método compare to compare de acuerdo a la distancia al origen. Y cuando hice el P1, punto, equal P2, ¿esto qué va a devolver? Falso. Esto es incoherente. Eso es incoherente. Un triset, le tiramos a un triset P1 y P2, implementado con un compare to que dependa de la distancia al origen.
O sea, decimos que dos puntos son iguales digamos, para ordenarlos me da lo mismo si están a la misma distancia al origen. Entonces el compare to da 0. Pero el equal da false. Inconsistente totalmente. Ojo con esto. Si pasa esto, estoy haciendo un desastre. Y mi conjunto se va a comportar de manera completamente loca. Entonces, si yo quiero hacer un triset, todo esto cuando hablamos de triset, ¿no? Porque el triset ordena y tienen que ser sin repetir, sin repetir, sin repetir. Entonces, para que sea sin repetido, tengo que tener bien implementado el equal. Y para que ordene, tengo que tener bien implementado el compare to. De manera tal que equals y compare to sean coherentes. Esto es así es incoherente. Muy bien. Esto es lo que respecta a conjuntos y sus implementaciones. Conceptualmente, esta es la parte más loca o que hay que ir a contra. Bueno, acá habla de comparable, pero no habla de lo que pasa con el equals, que también es importante. ¿Eh? Muy bien, vayamos a la siguiente. Esto ya está. Bueno, de conjunto no hay más nada. Como pueden ver, es cortito. Entonces sí, vayamos a Eclipse, implementemos alguna cosita y hagamos pruebas de conjunto. New Project, Java Project, hagamos collection. Y tenemos que traernos el punto acá. A ver, ¿dónde tenía punto? ¿Dónde geometría? Mira, acá tengo puntos. Muy bien, entonces me lo traigo esta clase, la voy a copiar acá. Collection 2, tengo el punto. ¿Se acuerdan del punto? En la clase punto la implementamos hace un montón, al principio de la cursada. Le hicimos el toString, le hicimos el getX, setX, todo esto bla bla bla, saber si es el origen de coordenada, distancia al origen, distancia, pero no tenemos ni el compare to, acá no tenemos ni el compare to, ni tenemos el equals. Vamos a jugar así. Así como está, fíjense que esta clase, que ya la tienen todos, porque todos tienen acceso a este workspace, por lo menos a esta parte seguro. Entonces fíjense, tenemos distancia entre dos puntos, distancia uno estático, distancia al origen, podíamos saber si era el origen, los get, los set, toda la implementación de puntos, un método toString para verlo, ¿sí? Bueno, y tenemos la clase punto. Nos vamos a conjunto. Y acá adentro tenemos un método main en el que vamos a jugar para ver cómo se implementaría un conjunto. Y hagamos set de punto, con puntos igual a new set. Vamos a hacer vamos a hacer un hash set de punto. Muy bien, hay que importar punto, obviamente. Import de JavaUtil, hash set, y ahora le falta implementar set, le decimos que importe set de JavaUtil, y ahí tenemos ya todos los imports que necesitamos. Y acá tengo un conjunto para jugar. Entonces hagamos add, y hagamos lo que hicimos recién. Le agregamos un new punto, -1, -1, punto y coma, y hagamos un add, new punto 1, 1. Bueno, y le decimos acá abajo que imprima. Hizo que imprima puntos. Listo, a ver qué hace esto. Ahí está, me muestra los dos. Y ahora vamos a copiar y pegar. Copiamos y pegamos esta, control C, control V. Volvemos a tratar de poner el primero. ¿Y qué pasó? Vamos a sacarle al toString este que molesta. Este toString de punto, no, cubo no, espera. Punto. Voy a sacarle esta palabra punto de acá, que es innecesaria. Ahí está más lindo. Esto también es innecesario. Y acá esto también es innecesario. Ahora sí, ahí me gusta más. Guardamos todo y ejecutamos aquí. Ahí está. Entonces fíjense lo que pasó acá en la consola. Yo les acabo de decir que el conjunto no admite elementos repetidos. Y fíjense, este elemento está dos veces. O sea, dice, me mintió. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está admitiendo elementos repetidos? No, perdón, está acá. Acá están los dos iguales. Exactamente igual. Porque es un hash set. ¿Y qué problema con que sea un hash set? El hash set no me los va a ordenar. Me los muestra en cualquier orden. Ni siquiera lo mostró en el orden en que le ingresó. Lo muestra en cualquier orden. ¿Pero por qué? No hubo forma que los diferencie. ¿Qué me está faltando? Está mal interpretado mal implementado el equal, correcto.
no está implementado directamente. No hubo forma que los diferencie, exactamente. ¿Por qué no tengo equals? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que venir a la clase punto y hacer el equals. ¿Eh? Entonces nos venimos acá abajo, así se pone ordenado, y venimos a source, generar hashcode unequals y para x y para y. ¿Eh? Ahí está. Y acá tenemos el equals y acá tenemos el hashcode. Pero tienen que estar los dos, ¿eh? Nunca los borren. Achiquemos acá y achiquemos un poquito. Entonces acá tenemos, repasemos que era el equals. Primero compara si son la misma referencia. Si son la misma referencia, si dis, que es una referencia, es igual a esta referencia, entonces salimos y decimos que es true y ya está. Si el objeto, si lo que viene por acá es igual a null, por supuesto devolvemos falso. Si son de diferentes clases, devolvemos falso. Y si no es de diferente clase, quiere decir que lo puedo castear. Lo casteo a punto a través de una referencia auxiliar que se llama otra y comparo X con X y comparo Y con Y. Y acá tengo el equals implementado que me ofrece el Eclipse. Entonces ahora que tengo bien implementado el equals, vengo a conjunto, vuelvo a ejecutar esto y ahora no tengo elementos duplicados. Miren qué importante era esto. Ahí tenemos entonces un conjunto armado sobre un hash. Vamos entonces otra vez a punto y hagamos un compare. Entonces hagamos que punto sea comparable. Le decimos a punto, implement comparable. Porque ahora lo quiero ordenar. Implement comparable y hay que decirle contra qué. Contra punto. Ahí está. Y ahí, acá me empieza a chillar. Ah, pero claro, tenés que hacer el compare to. Vamos a hacer el compare to. Y nosotros dijimos, hagamos el compare to basados en la distancia al origen. Entonces, acá tengo distancia al origen, ya la tengo hecho, usemos esto. ¿Eh? Entonces vamos a hacer un return, vamos a comparar las distancias al origen. Return, vamos a hacer es que es un double, ¿no? Hagamos double.compare y vamos a comparar distancia al origen con o punto distancia al origen. Comparando las distancias al origen y eso es lo que devuelve. O sea, le paso la pelota al compare del tipo double, que para que me devuelva 1, 0 o menos 1, según si dis es menor, mayor o igual a la distancia al origen. ¿Por qué elegí hacerlo con distancia al origen? Y porque sí, porque dije, bueno, de alguna forma los tengo que ordenar. Y esto se me había ocurrido una buena idea en su momento. Entonces me vengo a conjunto, guardo todo. Digo, bueno, no quiero un hash set, vamos a hacer un triset. Entonces hacemos un triset para que me los ordene. Bueno, lo vamos a implementar, importar. Ahora, ven, se agrega el import y hago esto, ¿sí? Listo, a ver qué hace. -1, 1. Y puso primero este y después este. ¿Y está bien eso o no está bien? ¿Están ordenados o no están ordenados? Vamos a ejecutarlo de nuevo. Vamos a hacer más puntos, ¿no? Espera, este que en vez de ser duplicado lo vamos a poner menos acá y vamos a poner otro más, control C, control V, que sea 1 menos 1. Ahí tengo los 4 puntitos, ¿sí? O sea, todos los que estén en una circunferencia, ahí están me pone 2 nada más. ¿Cómo 2? Si son todos puntos distintos, son todos diferentes. -1, 1, 1, 1, -1, -1 y 1, -1. Los puntos son diferentes. Y me agrega 2 nada más. ¿Por qué? No anda. Bueno, ¿ven? Son todos objetos diferentes. Y me das esto. Y yo me enloquezco porque digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me tiro de los pelos. Y digo, no anda. ¿Por qué no anda? Si son 4 puntos distintos, ¿por qué no los agrega? Y porque está mal hecho el compare to. Yo no puedo hacer el compare to así como lo hice. Porque para el compare to son todos iguales. Me marca estos dos, no sé por qué, pero tal vez me debería haber 1.0 y 1.0. Encima me está mostrando cualquier cosa. Yo agregué puntos, ¿sí que es 1.0? Un solo punto me está mostrando. Es un solo punto. Son dos, uno solo. Uno solo me mostró. El primero que cargué. Los demás no agregó ninguno. Porque está mal hecho el compare to. ¿Ven? Entonces yo tendría que hacer un así. If todo esto es igual a 0 y me devuelve un 0 y todo esto es igual a 0, quiere decir que tiene la misma distancia al origen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo que tengo que hacer es, por ejemplo, ordenar por otro criterio.
ordeno por la X. Entonces le pongo return. Si esto es igual a 0, quiere decir que tiene la misma distancia al origen. Vamos a poner, qué sé yo, int out igual a int out, 2 puntos. Entonces, si es igual a 0, lo que tengo que hacer es out va a ser igual a lo mismo, a todo esto, control C, control V, pero con X. Double compare this.getX. Vamos a comparar por X. Get this.getX y lo comparamos con o.getX. Ordenamos por coordenada X. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tiene la misma coordenada X? No me convence. Entonces mejor preguntamos. Si esto también es igual a 0, entonces ¿qué tengo que hacer? Si esto es igual a 0, ¿qué hacemos? Preguntar. Acá sí, hacemos un out igual, entonces a lo mismo, pero con get i. Control C, control V. Entonces, doble punto, me falta un paréntesis. Aux es igual a doble compare get i con get i. Pregunto la distancia al origen. Si tiene la misma distancia al origen, me fijo si comparo por getX. Si getX también me da lo mismo por coordenada X, entonces comparo por Y. Y si esto da, y esto es lo que devuelvo, aux va a ser esto. Else, acá hacemos un else de este if. Else, vamos a devolver, ¿qué cosa? Devuelvo esto, aux igual a esto, y otro else para el otro, devuelvo esto. Comparo la distancia al origen. Ahí está. Entonces, sí, pregunto si esto es igual a... Vamos a achicar porque no veo y voy a hacer list. Y finalmente, return out. Else out, acá falta out, igual. Y finalmente, ahora sí. Entonces, sí, tiene la misma distancia al origen, comparo por X. Entonces pregunto, si tiene la misma coordenada X, comparo por coordenada Y. Si ya la coordenada Y también da igual, auxiliar va a ser 0 y está bien. Ya si tienen la misma distancia al origen, la misma coordenada X y la misma coordenada Y, eso es lo que hay que devolver. Y si no, devuelvo la comparación por X y si no, devuelvo la comparación por distancia al origen. A ver si esto funciona. Ahora, una vez que esto está implementado, espero que esté bien, ejecuto esto y ahora están los 4 puntos. Y ordenados, a ver si cumple el orden. El compare to está bien. A ver, entonces dijimos, todos tienen la misma distancia al origen. Entonces, primero tienen que estar los que tienen la X negativa. La X negativa, después los que tienen la Y negativa. Y si no, los que tienen las dos positivas. ¿Está bien? Ahí ordeno bien, según el criterio que acabamos de definir. El compare to ahora es, primero me fijo la distancia al origen. Si tiene la misma distancia al origen, me fijo la coordenada X y el que tiene coordenada X más chiquita va primero. Y después, si tiene la misma coordenada X, fíjense, por ejemplo, el que tiene la misma coordenada X sería este y este. Entonces, ¿cuál va primero? El que tiene el menos 1. O sea, el menos 1 está antes del menos 1, 1. Y elegí un compare to que compare todo para que sea igual. Entonces, solamente en el caso de que, ahora vamos a agregar un punto igual. Control C, Control V. Y vamos a agregar de vuelta el 1, 1. El 1, 1. ¿Sí? Agrego el 1, 1, lo ejecutamos de nuevo y fíjense que el 1, 1 está una sola vez. Ahora todo funciona de acuerdo a lo esperado y hemos probado un hash set y un triset. El hash set va a funcionar igual, ahora va a seguir funcionando. Si yo quisiera hacer un hash set, sigue funcionando, solamente que el orden ahora no le da bolilla. Usa la clave de hashing para ordenarlo en la tabla. Y por ahora eso no nos importa. Bueno, entonces el concepto de conjunto es muy fácil, usar un conjunto es muy fácil. El tema es que para poder usarlo hay que entender bien estos dos conceptos, que compare to e equals tienen que ser coherentes. Si no son coherentes no va a pasar nada, va a andar igual, pero va a ser cualquier cosa. Y nadie les va a decir cuál es el error. Che, te falta revisar el compare to y el equal. No. Muy bien. Bueno, acá tenemos el ejemplito de un set de puntos. ¿Cómo se recorre un conjunto? O sea, porque fíjense que acá yo le dije, bueno, imprimime el conjunto. Y como puntos es un set, y el set tiene implementado el toString por defecto, o sea, tiene su propio toString, entonces sabe mostrarme. Ahora yo quiero recorrerlo con un for each, por ejemplo. For, control espacio, y agarro el for each.
punto, puntos, puntos. Y esto va a ser algo, a ver, sobre la colección punto, le digo siso, punto. Cada uno de los puntos, a ver qué hace esto, ejecutémoslo, y ahí lo tenemos. Con una forma de recorrerlo, con un for each se puede recorrer. Si, como es un hash set, no está ordenado, y está en el mismo orden, fíjese que sale en el mismo orden que el otro. Primero el 1 menos 1, 0, después el 1, 1, después el menos 1, menos 1, y después el 1 menos. Salió en el mismo orden. O sea que con el for each lo puedo recorrer. Y puedo recorrer el conjunto mostrando sus elementos. Por ejemplo, si fuera un triset, en cambio, fuera un triset, te muestro triset y hash set porque son los más útiles. Ahora viene ordenado, tal cual. Con esto hemos podido recorrer la colección. Listo, conjuntos. Hemos visto el concepto y hemos visto cómo usarlos, y lo más importante, que era no meter la gamba cuando uno diseña una clase, así, aunque sea una pavada como el punto que tiene solo 2 coordenadas, y uno quiere que sea comparable, y además quiere tener que tenga el método equals, esos dos métodos tienen que ser coherentes, ya sea que vayan en un conjunto o no, siempre los tienen que hacer de manera tal que sean coherentes, para que funcione contains y para que funcione el sort, ¿no?